Bienvenidos a Simbología del Mundo. En este vídeo vamos a hablar sobre uno de los símbolos más extendidos de la humanidad, las cruces. Por lo general van a tener una connotación religiosa, pero como veremos, no siempre es así. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Sin más dilación, bienvenido a uno de los símbolos por excelencia, la cruz. Una cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan, en un principio en ángulo recto, de tal forma que una de ellas, o las dos, queda dividida por la mitad, aunque como veremos existen multitud de variaciones y estilos. Es uno de los símbolos humanos más antiguos que existen, en Egipto, en China, en Knossos de Creta, donde por cierto se encontró una cruz de mármol que data del siglo XV a.C. La cruz es un emblema de muchas culturas y religiones, entre ellas fundamentalmente del cristianismo, por el hecho de que Jesucristo fue crucificado, es decir, que murió clavado en una cruz, lo que la convirtió en su símbolo principal, sistema que por cierto no solo utilizaban los romanos, y que ya era utilizado para ajusticiar desde tiempos inmemoriales. Desde su aparición, habitualmente ha representado los cuatro elementos de la antigüedad, los cuatro puntos cardinales, o la unión de los conceptos de divinidad y del mundo. Existen muchos símbolos con forma de cruz que utilizamos habitualmente casi sin darnos cuenta de que son cruces, como por ejemplo, en el alfabeto latino la letra X, ya sea mayúscula o minúscula, y la forma minúscula de la T son cruces, mientras que la T mayúscula es una cruz tau. En la numeración romana, el número 10 se escribe como una X, o sea, una cruz. En el alfabeto georgiano, las letras Kani y Hani son cruces. El carácter chino Xi para el número 10 tiene forma de cruz. La daga tipográfica Uóbelo es una cruz. El signo de la suma y el signo de multiplicar también lo son. El signo de nocividad es una X sobre un fondo naranja o rojo. Una cruz se utiliza a menudo como una marca, pues permite señalar una posición más precisa que un punto grande. Una cruz grande en un texto a menudo significa que es un error o que se debería considerar eliminar. Una cruz también es utilizada independientemente para indicar un rechazo. Es verdad que cada vez que pensamos en una cruz, por lo general le damos una connotación religiosa, sobre todo para el cristianismo, y muchas de ellas, por no decir la mayoría, hacen referencia a la fe cristiana. Pero también veremos que no siempre es así, y que algunas incluso han sido usadas para otros fines muy distintos y diferentes de su significado inicial, y alguna que otra incluso ha sido y es mal usada, puede que por desconocimiento o por mala fe. Los dos ejemplos más claros pueden ser la cruz invertida y la esvástica, que veremos más adelante. Existen multitud de cruces, aquí vamos a ver una selección importante de ellas, pero existen muchas más. Cruz egipcia. Era un símbolo de vida, probablemente también de vida eterna. El círculo superior representaría a la mujer y la línea recta al hombre. El círculo también podría sugerir la divinidad, la fuente de energía universal que con su aliento dota de vida y movimiento a lo terrenal, simbolizado por la línea horizontal. Puede significar el sol, el cielo y la tierra, círculo, brazo vertical y horizontal respectivamente, o desde el punto de vista del individuo, la razón, los brazos y el cuerpo. También se la llamó llave del Nilo, los egipcios la llamaban Ankh o Anka, y era considerada una llave mágica que abría la frontera a la inmortalidad. Cruz latina. También conocida como cruz ordinaria en latín, es el símbolo más usado por las diferentes confesiones del cristianismo. Representa la muerte de Jesucristo y su resurrección posterior, conforme a los textos del Nuevo Testamento. Consta de dos segmentos con longitudes diferentes que se entrecruzan en ángulo recto, en donde el segmento menor, situado horizontalmente, está en una proporción de 3/4 con respecto al más largo. Cruz latina con proclamación. La expresión en letras latinas INRI que preside la cruz representa la inscripción que ordenó colocar Pilatos sobre la cruz de Jesús en su crucifixión. Significan Iesus Nazarenus Res Iudaeorum, es decir, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.
Cruz de gloria eterna. El alfa y la omega bajo los palos de la cruz recuerdan que Dios es el principio y final de todas las cosas, la gloria eterna. Alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego y simboliza también nuestra vida terrenal, es decir, el principio y final del ciclo vital. Cruz bizantina. Esta cruz de remates pometeados es generalmente usada por la Iglesia ortodoxa griega. Cruz griega. Es uno de los más antiguos tipos de cruz, con brazos de igual longitud. Es la simplificación más absoluta del símbolo, es la concentración en estado puro, también conocida en latín como cruz immensa quadrata. La cruz griega ha sido muy empleada durante el periodo del cristianismo primitivo y por cristianos ortodoxos. Cruz de San Andrés. Llamada así porque este santo fue crucificado en una cruz muy similar. Es también representación de humildad y sufrimiento. En heráldica simboliza a un caudillo invicto en combate. Fue utilizada por los romanos para marcar las fronteras de su territorio. Actualmente, en el etiquetado de sustancias peligrosas se utiliza para indicar que un producto es irritante. En ámbitos esotéricos se cree que puede identificar a los seguidores de la herejía del Grial. Cruz Tau. Llamada Tau por su parecido con la 19ª letra del alfabeto griego que recibe este nombre. Se corresponde con la última letra del alfabeto hebreo, la Tav, y con la T mayúscula del alfabeto latino. Es frecuentemente denominada como la Cruz de las Profecías o del Antiguo Testamento, porque es el símbolo tradicional que los israelitas hacen con la sangre de los corderos sobre los postes y dinteles de sus puertas en la noche de Pascua en Egipto. Yahvé llamó entonces al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura y le dijo: «Recorre la ciudad, Jerusalén, y marca una tau en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella». Y a los otros oí que les dijo: «Recorred la ciudad detrás de él y herid, no tengáis piedad, no perdonéis, matad a los viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede uno. Pero no toquéis a quien lleve la tau en la frente, empezad por mi santuario». Ezequiel 9:3-6. La cruz tau representa a menudo la vara que Moisés convirtió en serpiente, por ello también se le llama cruz egipcia. También se la llama Cruz de San Antonio. Francisco de Asís la utilizó como firma y es por esto que también es usada como símbolo de la Orden franciscana. Cruz de Trinidad. Los remates de 3 círculos interseccionados representan la Trinidad. Cruz triunfal. Representa el triunfo final y reinado de Jesucristo sobre el mundo. También es símbolo de la evangelización mundial. Cruz de evangelización. Simboliza el dominio del cristianismo sobre el mundo y la labor de extenderlo por los 4 confines. Cruz de evangelistas. Las 4 líneas que sustentan la cruz representan a los 4 evangelistas. Los 4 autores de los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, han sido relacionados simbólicamente con los 4 seres vivientes del Apocalipsis. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Apocalipsis 4:7. Y por lo tanto el símbolo de cada evangelista sería, para Mateo, el hombre, Marcos, el león, Lucas, el toro o un becerro, y Juan, el águila. Cruz de arcángeles. Las 3 líneas que sustentan la cruz representan a los 3 arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Los arcángeles constituyen uno de los 9 coros de ángeles. Dios ha encomendado a los arcángeles las misiones más importantes en relación a los hombres. Son guardianes de personas a quien a Dios ha confiado grandes misiones, como el Santo Padre, cardenales u obispos. Miguel, conocido como ¿Quién como Dios?, venció y expulsó a Satanás del cielo.
Apocalipsis 12, 7, 9. Gabriel, el que gobierna o mensajero de Dios. Lucas 1, 11, 20, 26, 38. Rafael, el que cura o sana. El arcángel cercano a los hombres para aliviarlos en su dolor y sufrimiento. Tobías 12, 6, 15. Cruz de apóstoles. Los 12 círculos representan a los apóstoles. En el centro, el círculo mayor representa a Jesús. Cruz contra el mal. Gráficamente es la combinación de una cruz latina con una flecha hacia abajo como símbolo de lucha. El resultado gráfico final podría ser la representación de una espada de forma esquemática. Arriba los brazos de la cruz dibujan la empuñadura, abajo la punta de flecha representa la hoja cortante y punzante de la espada. Cruz de nacimiento. Para los cristianos referencia el nacimiento de Jesús y cómo su inevitable destino está escrito desde su inicio. Si giramos la cruz 90 grados no deja de ser curiosa la similitud que ésta tiene con la estrella de Oriente. Cruz Rosacruz. Los testimonios más antiguos hacen remontar el Rosacruz a 1410. Sin embargo, la crítica histórica hace ver que la fraternidad Rosacruz no llega más allá de 1614, cuando un teólogo luterano llamado Juan Valentín Andrea publicó en Kassel, Alemania, el folleto titulado Fama Fraternatis Rosacrucis. En el folleto se cuenta la historia de un noble alemán, Christian Rosecreuz, personaje de leyenda sin base histórica, que en sus viajes al Oriente se inició en los misterios de la magia que mezcló con doctrinas cristianas, fundando la Hermandad Rosacruz en 1408. Andrea se presentaba como heredero de sus secretos que ofrecía al público en su obra. La rosa y la cruz eran parte del escudo de la familia Andrea. La fraternidad de los Rosacruces es mundialmente conocida como la antigua orden mística de Rosacruz, con frecuencia abreviada en AMORC. Su símbolo, una cruz con una sencilla rosa en el centro. El símbolo que identifica a la orden está normalmente compuesto de una o más rosas decorando una cruz. En algunos casos se usa una cruz envuelta por una corona de rosas. Junto al símbolo puede aparecer un triángulo doble o una estrella. En otros casos es simplemente una cruz con una rosa en el centro. Algunas veces la rosa o la cruz están adornadas con símbolos cabalísticos y alquímicos. El símbolo varía dependiendo de la fraternidad en cuestión. Cruz de penitencia. Simboliza el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Posee un sudario simbolizando el que sirvió a los discípulos de Jesús para bajar su cuerpo sin vida de la cruz y que se coloca en forma de M por María, que es la que porta el sudario. Cruz de Calvario. El elemento identificador de este tipo de cruz es el monte sobre el que se alza. A veces se representa con las 3 cruces y en otras ocasiones con una sola. Los escritores del Evangelio llaman al lugar donde Jesús fue crucificado Gólgota, una palabra aramea que significa calavera. Calvario es la forma latina de esta palabra. Las escrituras no revelan la ubicación precisa del Gólgota, solamente dicen que la crucifixión de Jesús ocurrió en un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, aunque cercano. La ley judía no permitía ejecuciones ni sepulturas dentro de la ciudad. Otra versión de la cruz del Calvario consta de una cruz latina que se representa sobre varios peldaños. Se emplea con mucha frecuencia en monumentos y cruceros. Cruz patriarcal. La cruz patriarcal, también denominada cruz arzobispal, es una variante de la cruz cristiana, el símbolo religioso por excelencia del cristianismo. Conserva la forma, añadiendo una pequeña barra transversal o travesaño por encima de la principal. Es empleada como signo distintivo de arzobispos y patriarcas. Cruz papal. Es el emblema oficial de la oficina papal. No debe ser usada por nadie más que por el Papa. De las 3 barras se dice frecuentemente que representan las 3 cruces sobre el Calvario, pero también existe la teoría de que representan a la Iglesia, al mundo y al cielo. Cruz ortodoxa. La más difundida en la ortodoxia es la cruz de 8 brazos. Sobre el eje central, el vertical, se encuentran 3 travesaños horizontales. El de en medio, que es el más grande, para las manos del Cristo crucificado.
El travesaño horizontal superior recuerda la tablilla con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, que fue colocada sobre la cruz de Cristo por orden de Pilatos. Era costumbre romana escribir la culpa del reo en estas tablillas. En la tradición ortodoxa, los pies de Cristo no están atravesados por un solo clavo, como en la católica, sino con 2 clavos, uno por cada pie, como muestran las investigaciones sobre la sábana santa de Turín. Así era en realidad. El travesaño horizontal inferior es para los pies del crucificado. Cruz ortodoxa rusa. Es una variante de la cruz ortodoxa genérica, que tiene como particularidad que el travesaño inferior está sesgado. Uno de sus extremos está un poco alzado. Muestra el cielo, hacia el cual se dirigió el buen ladrón crucificado junto a Cristo. El otro extremo, en cambio, se dirige hacia abajo, hacia el infierno, el lugar destinado al otro ladrón, que no se arrepintió. El cristianismo es introducido en Rusia por San Andrés. Cruz de catacumbas. Simbólicamente esta cruz es muy interesante. Si observamos detenidamente su forma, veremos que en realidad son 2 cruces latinas, separadas y reflejadas mediante una línea horizontal en su centro, y que es la mayor de todas. La persecución en la época de las catacumbas obliga al enmascaramiento de los símbolos. Obsérvese que la cruz inferior está invertida, cosa que en teoría para algunos es la representación de la cruz del mal o diabólica. Pero siendo una cruz relacionada con los primeros cristianos, no tiene mucho sentido relacionarla con sectas satánicas que surgieron muchos siglos después. Realmente sería la representación de la cruz en la que fue crucificado Pedro. Por lo tanto, el conjunto de esta cruz representaría tanto a Jesús como a Pedro. Pero siguiendo las analogías actuales de los opuestos, es también una representación del cielo y el infierno, del bien y del mal, de las 2 energías, de la luz y las catacumbas. Cruz disimulada. Esta cruz tiene también su origen en tiempos de las catacumbas, en la necesidad de disimular los símbolos. Es el origen de la cruz ancorada y representa un ancla. Cruz ancorada. Representa un ancla que para los cristianos es símbolo de esperanza. Es también símbolo de San Clemente, Papa de Roma, quien fue atado a un ancla y arrojado al mar por orden del emperador Trajano. Cruz de San Pedro. Posiblemente es uno de los símbolos más controvertidos y peor utilizados del mundo. A diferencia de la creencia popular que defiende que cualquier figura o símbolo invertido significa lo contrario u opuesto a su significado original, cosa que sí se cumple en la mayoría de los casos, la cruz invertida es el símbolo de la humildad del apóstol Pedro. Cuenta la historia, atestiguada por Tertuliano a finales del siglo II, que Pedro fue condenado de la misma forma que Jesús a morir en la cruz, pero él dijo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro, y como consecuencia de sus palabras fue condenado a morir con su cabeza hacia abajo, y por lo tanto la cruz tuvo que invertirse, puesto que el travesaño corresponde a los brazos del ajusticiado. Orígenes sostiene que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado sufrir. Al morir en una cruz invertida, eso se quedó como símbolo de San Pedro. Es por eso que en la silla donde está sentado el Papa se ve una cruz invertida en su respaldo, porque el Papa es el sucesor de Pedro. En sectas satánicas se toma como la representación del mal o del diablo, y de hecho es utilizada como símbolo del maligno, pero como veremos a continuación, la cruz satánica es bastante diferente. Cruz de Satán. De uso en ritos satánicos. El signo de interrogación pone en duda la deidad, la existencia de Dios y de todos sus dogmas de fe. Satán no es lo contrario a Dios, sino su adversario, aquel que crea la duda entre los creyentes y los separa de la luz para llevarlos a las tinieblas. Por lo tanto, su símbolo es una cruz cuyo mástil es una interrogación, una tentación en forma de pregunta. ¿De verdad existe Dios? Cruz de San Antonio. Similar a la cruz ansada o egipcia, pero con las proporciones de cruz latina. Es también adoptada por los cristianos antiguos como símbolo de vida eterna. Cruz pometeada. Los pomos asemejan manzanas, frutos que representan la fe cristiana. También hacen referencia a los puntos cardinales. Desde entonces fueron usadas sobre los báculos pastorales como símbolos de autoridad. También se hace referencia a ellas como la cruz de los obispos.
Cruz potenzada. Compuesta de 4 taus que representan la ley del Antiguo Testamento. Sus 4 remates rectos representan las 4 esquinas del mundo, los 4 elementos, utilizada por los cruzados en sus campañas. Cruz de cruzadas. Al igual que la cruz potenzada, esta compleja cruz está formada por una central compuesta de 4 taus, que representan la ley del Antiguo Testamento, más 4 pequeñas cruces griegas que representan el cumplimiento de la ley del Evangelio de Cristo. También se ha interpretado como el trabajo misionero de la Iglesia, difundiendo el Evangelio a las 4 esquinas del planeta. Por otro lado, se quiere reconocer que las 5 cruces juntas representan las 5 heridas de Jesús: manos, pies y costado. La cruz apareció sobre el escudo de Godofredo de Bouillon, el primer gobernante del reino latino de Jerusalén. Fue entonces incorporada a la heráldica de los cruzados, llevándola de distinto color según la nación a la que pertenecían. Españoles de gules, en heráldica color rojo y en pintura expresado por el color vivo. Franceses de plata. Italianos de azur, en heráldica azul oscuro o intenso. Alemanes de sable, en heráldica negro, también llamado atezado y saba. Los polacos de sinople, en heráldica verde, también llamado sínople o sinoble. Y los ingleses de oro. Cruz de alcántara. Esta cruz de sinople flordelisada, es decir, verde y terminada en flores de lis, es la insignia de la Orden de Alcántara, fundada hacia el año 1156. En 1218 trasladó su sede a la ciudad de Alcántara, en Extremadura. Tuvo especial importancia en la reconquista de la región. Cruz de Calatrava. La cruz de Calatrava consiste en una cruz griega de color rojo, con los brazos en forma de flores de lis. Es la insignia de la Orden Militar de Calatrava. Fundada en 1158, reinando don Sancho III por el abad cisterciense de Fitero, Raimundo Serra, luego San Raimundo, y su compañero de orden Diego Velázquez, para ocupar la ciudad de Calatrava y defender el territorio del ataque de los musulmanes, tras la renuncia de la Orden del Temple a hacer estas funciones. Los caballeros llevaban el hábito cisterciense con una cruz roja flordelisada bordada en el manto blanco. Cruz de Malta. La cruz de Malta, también llamada de San Juan, de 8 puntas u octógona, es un símbolo utilizado desde el siglo XII por los caballeros hospitalarios o de la Orden de San Juan de Jerusalén, también llamada de Malta desde que el rey Carlos I de España le dio en feudo esta isla en el siglo XVI. Los 8 puntos de esta cruz representan la regeneración. También se dice que representan las 8 virtudes. La cruz fue el emblema de los caballeros de San José, que fueron conducidos por los turcos desde Rodas a Malta. La isla de Malta fue donde San Pablo naufragó. Su forma de 4 puntas de flecha apuntando al centro la convierten en una cruz de meditación. Sus brazos tienen la forma de 4 Vs mayúsculas unidas por los vértices, de forma que cada brazo tiene 2 puntas. Su diseño se basa en cruces utilizadas desde la primera cruzada. Originalmente fue el símbolo de Amalfi, una pequeña república italiana del siglo XI. Cruz Paté. Es frecuentemente confundida con la de Malta. Es la cruz que muchos caballeros y órdenes religiosas portaban en sus ropajes como símbolo de distinción. Roja los templarios, blanca los hospitalarios y negra los teutónicos. De estos últimos derivaría la cruz de hierro. Cruz de eternidad. El trazo que dibuja la cruz no tiene fin. Evoca así el concepto de eternidad. Cruz matrimonial. Está construida con 2 alianzas entrelazadas. Sugiere también el símbolo de infinito como lazo indisoluble. Cruz celta. Fue usada por los cristianos celtas en Gran Bretaña e Irlanda. La cruz celta es un icono religioso formado por una cruz cristiana con un círculo rodeando su intersección, que simboliza la unión y el amor de Dios hacia los hombres para unos y como un halo para otros. Se remonta a los primeros tiempos del cristianismo en Irlanda, donde constituyó el diseño básico de las famosas High Cross, altas cruces monumentales hechas de piedra y ricamente ornamentadas con motivos de arte céltico insular. Es de las cruces más antiguas que existen. No debe confundirse con la cruz solar.
Cruz bautismal. La cruz griega se funde con la X, primera letra de la palabra Cristo en griego, para formar esta cruz de 8 brazos que tiene un significado bautismal. El número 8 es para los cristianos símbolo de regeneración y vida eterna. Cruz esvástica. La esvástica, al rotar en contra o a favor de las manecillas del reloj, tiene diferentes nombres. Esvástica, en sentido de estrógiro, cuando gira en sentido de las agujas de un reloj, o sea, cuyo brazo superior apunta hacia la derecha. Saubástica, en sentido levógiro, cuando gira en sentido contrario a las agujas de un reloj, o sea, cuyo brazo superior apunta hacia la izquierda. Si bien es verdad que como todo en esta vida tiene posturas encontradas, existe también la teoría de que si una cruz gira a la derecha, sus brazos se torcerían en sentido contrario por el efecto de la inercia de movimiento. Por lo tanto, su brazo superior apuntaría a la izquierda en sentido de estrógiro y a la derecha en sentido levógiro, cada uno que decida cuál es el más acertado. Es un símbolo que se ha repetido a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones y con significados diferentes. La palabra esvástica se deriva de la palabra sánscrita svastikat, la cual significa ser afortunado. Guan, en chino, se relaciona con el número 10.000, por analogía léxica. En el hinduismo es mencionada por primera vez en los Vedas, las escrituras sagradas del hinduismo primitivo. Significan la suerte, el Brahman, el concepto hindú de samsara, es decir, el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación, o Surya, dios del sol. En la India la palabra se asocia a cosas buenas, ya que su significado es favorable. El dios Gadesa está asociado con el símbolo de la esvástica. Su uso está ampliamente extendido en la India y Nepal. En el budismo la esvástica se usa en posición horizontal y significa todo o eternidad. Debido a la asociación de la esvástica de estrógira con el nazismo, las esvásticas budistas son casi todas levógiras, desde mediados del siglo XX. Actualmente se usa a menudo en los envases o envoltorios de comida china para indicar que tales productos son vegetarianos, y en los cuellos de ropa usada por los niños chinos para protegerlos de los malos espíritus. También simboliza a los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. En el jainismo, el motivo de la esvástica se combina con el de una mano. En el cristianismo, algunas iglesias cristianas románicas y góticas contienen cierta decoración de esvásticas, reminiscencias de motivos romanos anteriores, ya que los cristianos las usaban para disimular una cruz y así evitar la persecución. La esvástica también es conocida como cruz gamada, ya que cada brazo se asemeja a la tercera letra griega gamma, en mayúscula. El nazismo. El símbolo de la esvástica ha sido usado desde hace miles de años, prácticamente por todos los grupos de seres humanos en el planeta. Las tribus germánicas lo conocían como la cruz de Thor, y es curioso que los nazis no usaran ese mismo término, el cual se relaciona con la historia alemana, y en vez de eso prefirieron robar el término hindú de esvástica, convirtiendo un símbolo de paz en otro que avergüenza al ser humano por las atrocidades que se cometieron en su nombre. La esvástica nazi es destrógira, puesto que gira en sentido de las agujas de un reloj y su brazo superior apunta hacia la derecha. Este símbolo no solo fue usurpado y mal utilizado, además fue modificado. Los ideólogos nazis lo giraron 45 grados, simbolizando el alzamiento del pueblo alemán. Lo rodearon de un círculo de protección blanco, simbolizando la mal llamada raza aria. Finalmente fue fondeado de color rojo, simbolizando la pureza de la sangre, constituyendo de esta manera la bandera nazi. Los símbolos no son buenos o malos por sí mismos, y posiblemente esta cruz es el mejor ejemplo de esta afirmación. Todo depende del uso que se haga de ellos y para qué se utilicen. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, y es una pena que una cruz como esta, que ha sido utilizado a lo largo de la historia como algo bueno, sea hoy en día reconocida, principalmente por desconocimiento e ignorancia de mucha gente, como el símbolo de la atrocidad y barbarie humana. Nosotros, como no podía ser de otra manera, nos quedamos con su significado y formas primigenias. Cruz vasca o lauburu. Símbolo de cruz de 4 brazos que se reconoce como el más representativo del pueblo vasco, aunque en realidad procede de los pueblos celtas. Eso sí, adoptado y asumido como cruz euskalduna. Traducido literalmente como 4 cabezas, lau significa 4 y buru cabeza. El lauburu es un símbolo mitológico antiquísimo que representa al sol.
un astro en movimiento, en forma de hélice, con formas curvilíneas. Es común a casi toda Europa y se extendió de unos pueblos a otros, aunque está asociado sobre todo con la tradición celta y el pueblo vasco. Es un signo de buen augurio y representa al sol que ahuyenta el influjo del mal y forma parte de un extendido rito solar europeo. Por eso se pueden ver lauburos grabados en piedra sobre las puertas de muchas casas y en caseríos tradicionales vascos. Los más antiguos que se conocen están en la provincia de Vizcaya. También se encuentra frecuentemente en viejos féretros y en piedras funerarias, y en las iglesias a modo de cruz cristiana, entre otros muchos motivos decorativos y simbólicos. Cruz Lunel. Formada por 4 medias lunas unidas por sus puntas y un círculo que representa la luna llena. Es símbolo de vida eterna y fecundidad. Cruz de Rosetón. La forman 4 círculos que representan a los 4 evangelistas. Se utilizó para ventanas, vitrales y linternas. Simboliza la luz de los 4 profetas, que ilumina el templo. Cruz de la Victoria. La Cruz de la Victoria es una joya del prerrománico asturiano, convertida en símbolo del Principado de Asturias. Según cuenta la leyenda, es la cruz que llevó don Pelayo en la batalla de Covadonga. Consiste en una cruz latina de madera recubierta de oro y piedras preciosas. Tiene los brazos ensanchados en sus extremos y terminados en 3 puntas. Cuenta con un relicario en el centro de unión. En el reverso figura la inscripción en latín que también reza en el escudo del Principado de Asturias y que traducido significa: con este signo el piadoso es protegido, con este signo el enemigo es vencido. Suele representarse junto con las letras griegas alfa y omega, que simbolizan que Dios es principio y fin de todas las cosas. Apocalipsis 1:8. Cruz de Santiago. La Cruz de Santiago es una cruz latina de color rojo apuntada simulando una espada, con forma de flor de lis en la empuñadura y en los brazos. Se cree que tiene origen en la época de las cruzadas, cuando los caballeros llevaban pequeñas cruces con la parte inferior afilada para clavarlas en el suelo. Insignia de la Orden de Santiago, fundada hacia el año 1160 para defender a los peregrinos que acudían al sepulcro del apóstol de Santiago de Compostela. Anca copto o cruz gnóstica. Esta cruz es una adaptación del anca egipcia usada por las primeras comunidades del gnosticismo cristiano en Egipto. Cruz armenia. También conocida como cruz floreada, esta cruz es muy similar a la cruz latina, pero las extremidades de sus brazos tienen forma de 4 Vs mayúsculas. La forma de cada extremidad tiene 2 puntas. En cada punta hay un trébol. La cruz, símbolo armenio, es usada en particular en los jacares, en armenio cruz de piedra, piedras conmemorativas grabadas específicas del arte armenio. Cruz chacana. La chacana, en quechua, tahuachacana, que significa 4 escaleras. Cruz cuadrada o cruz andina, es un símbolo milenario originario de los pueblos indígenas de los Andes centrales. Posee la forma de una cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas. Hace referencia al sol y a la cruz del sur, simbolizando la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el ser humano y lo superior. Crismón o lábaro. El crismón consiste en la representación del monograma de Cristo XP. Consiste en las letras griegas Y y Rho superpuestas y es una abreviatura de la palabra Cristo en griego. Fue adoptado como emblema por el emperador Constantino. Corazón de Tursas o corazón de Morsa. El corazón de Tursas, en finés Tursansidam, o corazón de Morsa, Mursunsidam, es un símbolo antiguo usado en la Europa del Norte por los chamanes. El símbolo proviene de tiempos prehistóricos e incorpora una cruz gamada. Se considera que el Tursansidam fue un símbolo de buena suerte y ahuyentador de maldiciones. Es un motivo decorativo en muebles y edificios fineses. Se ha especulado que el Tursansidam pudo representar el martillo rotativo y volador de los dioses del trueno, Ukko o Thor. También es posible que reflejase una esfera luminosa. Según la mitología eslava, el dios del trueno Perun era poseedor de las manzanas de oro, artefactos de destrucción definitiva que simbolizan el rayo globular. Otra teoría afirma que pudo tratarse de la representación del corazón del dios Tursas o de una morsa.
Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña o aspa de Borgoña es una representación de la Cruz de San Andrés en la que en los troncos que forman la cruz quedan reflejados los nudos en los lugares donde se cortaron las ramas. Fue un símbolo del Ducado de Borgoña, introducido en España por el rey Felipe el Hermoso de Castilla, esposo de la reina Juana. Como símbolo vesilológico, ha sido el más utilizado hasta 1785 en las banderas españolas. Su uso se mantiene en la actualidad en algunas unidades militares españolas, en el escudo de armas del anterior monarca español Juan Carlos I y en numerosas banderas americanas por influencia de su pasado colonial español. Cruz de Canterbury. Utilizada en las iglesias anglicanas, tiene 4 brazos iguales que se ensanchan hacia el exterior terminados en forma de martillo, de tal modo que sus extremos casi forman un círculo. Cada brazo tiene un panel circular inscrito con una trinqueta simbolizando la Trinidad. En el centro de la cruz se sitúa un pequeño cuadrado. El original, como un broche, data del año 850 después de Cristo y fue hallado en Canterbury, Inglaterra, en 1867. Una réplica puede encontrarse en la Catedral de Canterbury y en otras catedrales anglicanas por todo el mundo. Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca es una cruz patriarcal, adornada con frecuencia con las figuras de 2 ángeles. Reproduce la forma del relicario que contiene el Lignum Crucis, un supuesto fragmento de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Este relicario se exhibe en la Basílica del Real Alcázar de la Veracruz, en Caravaca de la Cruz, localidad situada en Murcia, España. Cruz copta primitiva. Cruz empleada por el gnosticismo cristiano en Egipto. Consiste en una cruz representada con 2 trazos y una cruz solar situada sobre el brazo superior de esta. Usada por los primeros cristianos en Egipto hasta la introducción por parte de San Marco del cristianismo y posteriormente usada por los cristianos etíopes como símbolo divino. Cruz copta antigua. Consiste en una cruz con sus brazos iguales, representada con 2 trazos y con un círculo de pequeño tamaño situado en su centro. En los 4 cantones delimitados por los brazos aparecen representados los 4 clavos con los que Jesucristo fue crucificado, con la forma de la letra T mayúscula o tau. Cruz copta moderna. La cruz copta moderna es la más utilizada por la Iglesia copta de Alejandría y por la Iglesia católica copta. Posee una forma semejante a la cruz griega, pero con una abundante decoración. Cruz doble. Es la que posee sus 8 brazos del mismo tamaño. Está formada por la unión de una cruz griega y una cruz de San Andrés que tiene forma de aspa. Cruz floriana o de San Floriano. Esta cruz recibe su nombre por San Florián de Lourdes, patrón de Polonia, Austria y también de los bomberos. Su diseño es muy utilizado en condecoraciones e insignias de países anglosajones. Cruz hugonota. La cruz hugonota es la insignia protestante del sur de Francia. Consiste en una cruz con la forma de la cruz de Malta, con flores de lis en sus brazos y las puntas de estos decoradas con pequeños círculos. La cruz posee un colgante con forma de paloma que simboliza al Espíritu Santo. Cruz macedonia. También conocida como Cruz de Beljusa, es el símbolo de la Iglesia Ortodoxa Macedonia. Su primera representación proviene de la iglesia del monasterio de Beljusa, cerca de Strumica, construida en 1085. Inicialmente se asocia al monasterio y a la región de Strumica, pero en la actualidad es un símbolo de toda la Iglesia macedonia. Cruz mariana. Consiste en una cruz latina junto con la letra M mayúscula situada en el cantón inferior izquierdo que representa la devoción católica por la Virgen María. El Papa Juan Pablo II la incluyó en su heráldica. Cruz de Occitania. También llamada Cruz de Languedoc, Cruz de Folcaquier o Cruz de Tolosa. Es el símbolo de Occitania y fue utilizada en la heráldica de los condes de Tolosa. Consiste en una cruz con brazos del mismo tamaño, de formas curvilíneas y terminadas en 3 puntas, decoradas con círculos rellenos. Cruz presbiteriana. Cruz con los extremos de sus brazos decorados y con un anillo, utilizada por esta confesión. Su diseño es heredero de las cruces celtas medievales de Irlanda y Gran Bretaña.
así como de la cruz hugonota. Cruz de San Jorge. Cruz roja con brazos iguales del mismo color, muy empleada en heráldica y vexilología. Cruz de San Jorge escandinava. En Escandinavia, la cruz de San Jorge consiste en una cruz de forma cuadrada y con unos brazos del mismo tamaño y forma triangular. Suele ser de color rojo, pero no es infrecuente que se represente en otros colores. Ha sido adoptada como símbolo del rito masónico sueco. Cruz de Santa Brígida. Cruz vinculada con la figura de esta santa y que supuestamente utilizó para predicar. Es probable que este elemento pueda tener un origen anterior. Cruz de Santa Ninó. Es un símbolo vinculado a la figura de Santa Nina o Santa Ninó, que predicó e introdujo el cristianismo en Georgia. Es utilizada por la Iglesia Ortodoxa Georgiana. Cruz de Santo Tomás. Símbolo usado por la Iglesia Asiria del Este o la Iglesia Asiria Caldea, que representa a Santo Tomás, apóstol de la India. Cruz Serbia. Esta cruz es el símbolo nacional de Serbia. Forma parte de su escudo y de su bandera. Consiste en una cruz normalmente de brazos iguales, representada junto a 4 eslabones con forma de la letra B mayúscula, situados en los cantones. Los eslabones corresponden con la única inicial, la letra griega beta, existente en el lema de la dinastía de los paleólogos, y que reza: Rey de reyes que reina sobre los que reinan. Durante el siglo XIV, esta cruz se convirtió en un símbolo serbio por influencia de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Cruz solar. La cruz solar consiste en una cruz ordinariamente de brazos iguales situada dentro de un círculo. Fue un símbolo común en la Europa prehistórica y en particular durante el periodo neolítico hasta la Edad de Bronce. Cruz de San Millán. La cruz visigoda posee 4 brazos abiertos, decorados con hojas de ortiga y una flor situada en el centro. Las manos de Dios. Las manos de Dios es un símbolo precristiano presente en la mitología eslava. Para los pueblos vándalos y eslavos estaba asociado al fuego y a la vida, pero más generalmente con el sol y el equilibrio del universo. En la mayoría de los pueblos antiguos y primeros esbozos de culturas centroeuropeas era un símbolo de suerte. Cruz enmarcada. Dícese de la cruz inscrita en un círculo. El círculo relacionado con la cruz siempre representa al mundo. Cruz roja. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, comúnmente conocido como Cruz Roja Internacional, es un movimiento humanitario mundial, con base en convenios internacionales con los estados y organismos internacionales por un fin humanitario. La Cruz Roja es el emblema inicial del movimiento, pero dependiendo de la parte del mundo donde estén ubicados sus trabajos humanitarios, puede cambiar por la Media Luna Roja o por el cristal rojo, el cual no tiene connotaciones religiosas como los dos anteriores, eso sí, siempre sobre fondo blanco. Existe un cuarto emblema, el león rojo, que casi no es utilizado en la actualidad. Todos los emblemas humanitarios son reconocidos oficialmente por casi la totalidad de países del mundo y deben ser respetados en toda circunstancia para que sea posible desarrollar las labores humanitarias en desastres y conflictos armados. Y hasta aquí el vídeo dedicado a las cruces. Por supuesto, hay muchas más. Espero que os haya sido de interés. Dar vuestra opinión en la caja de comentarios y dar un me gusta si así ha sido. Y recordar, los símbolos no son buenos o malos, todo depende del uso que se haga de ellos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para así poder recibir nuestras notificaciones. Visita nuestra web simbologiadelmundo.com y síguenos en nuestras redes. Un saludo a todos y a todas, y lo más importante, ser felices.